Nazareno fue enviado del cielo para predicar nuevas de salvación y para que todo aquel que en él creyera también obtuviera eterna redención. De Jerusalén y hasta Samaria una obra gloriosa empezaba a gestar, pues mientras que unos su voz rechazaban, otros con gran gozo oían su llamar. Después de su muerte y resurrección, una iglesia santa crecía de los judíos convertidos a santa doctrina y a gracia divina, gentiles también. De pronto azotaron las luchas y pruebas, pues a esta iglesia querían derribar, pero dijo un célebre de la ley mosaica: si esta obra es de Dios, no podréis jamás. Apreciables hermanos, estimados oyentes, los saludo a todos ustedes con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Agradezco infinitamente al Todopoderoso la bendición que me permite de dirigirme a ustedes para exponer el tema titulado «Nunca ha hablado hombre como Jesús», con base en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 7, versículos 45 y 46, que a la letra dicen: «Y los ministriles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y ellos les dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los ministriles respondieron: nunca ha hablado hombre así como este hombre». En el correr de los siglos, la humanidad ha escuchado a hombres intelectuales, a grandes oradores, elocuentes en el uso de la palabra, que con sus discursos han conmovido a exigentes auditorios, pero nunca, jamás ha hablado uno de ellos como nuestro Señor Jesucristo. En el contexto de la Escritura que me sirve como punto de partida, se da razón que los príncipes de los sacerdotes y los fariseos enviaron servidores, es decir, ministriles, para que fueran a prender a Jesús, quien enseñaba en el templo de Jerusalén en la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Los ministriles de inmediato se fueron al cumplimiento de esta comisión. Pero cuán grande fue su sorpresa, que al encontrarle le hallaron predicando. San Juan el Evangelista da razón de esto en el capítulo 7 y versículos 37 y 38, y dice: «Mas en el postrer día grande de la fiesta, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre». Entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían: «Verdaderamente, este es el profeta». Otros decían: «Este es el Cristo». Por su parte, los ministriles regresaron a quienes les habían enviado, y al preguntarles: «¿por qué no le trajisteis?», ellos dieron testimonio de Jesús y respondieron: «Nunca ha hablado hombre así como este hombre». Bendito sea Dios, que cuando habla Jesús se borran los malos pensamientos. Aun cuando Jesús no fue a la escuela de los rabinos a aprender las letras,
ni la elocuencia en la palabra. Cuando hablaba, los judíos quedaban maravillados y decían: ¿cómo sabe este letras, no habiendo aprendido? Respondíales Jesús: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7, versículos 15 y 16. Desde su infancia, sus palabras fueron motivo para que quienes le escuchaban quedaran pasmados, como aquella ocasión cuando sus padres le encuentran en el templo 3 días después, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Las palabras del Señor son admirables. Cuando María, su madre, le dice: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con dolor. Él respondió: ¿no sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. San Lucas capítulo 2, versículos 46 al 50. Por su forma de hablar desde su niñez, dejó asombrados a quienes le escucharon, incluso a la gente que se estimaba como sabia e intelectual en aquel tiempo. Muchos tuvieron la bendición de oír hablar a Jesús y de nutrir sus almas con la savia de la palabra divina, como aquella ocasión que predicó el conocido Sermón del Monte, donde abriendo sus labios reverendos les enseñaba y decía: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando termina el categórico mensaje, el evangelista San Mateo dice que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad. San Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Claro que sí, Jesús habla con poder. Han transcurrido casi 2000 años de que pronunció este sermón, y también nosotros, al escucharlo, sentimos fresca su palabra de poder y se enternece el corazón y prorrumpimos en hosanas y aleluyas a su bendito nombre. En otra ocasión viene a su tierra, a saber, Nazaret de Galilea, y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que al escucharle estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo y Juan y Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? San Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56. Los judíos quedaron atónitos al escuchar las sabias enseñanzas del Maestro, y por eso se preguntaban: ¿de dónde tiene esta sabiduría? Definitivamente, la sabiduría con la que les hablaba Jesús no era terrena, no era de aquellos discursos de los que pudieran estar acostumbrados a oír de hombres importantes de esta tierra, de quienes dijo Jesús: el que es de la tierra, terreno es, y cosas terrenas habla. El que viene del cielo, sobre todos es.
ahora estaban escuchando a un personaje singular, a Jesús de Nazaret, enviado de Dios, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque no da Dios el Espíritu por medida. San Juan capítulo 3 versículos 31 al 34. De manera entonces que con esto también concuerdan las palabras de Jesús que dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. San Juan capítulo 7 versículo 16. Razón había entonces, amados hermanos, de quedarse atónitos, pues Jesús hablaba palabra de Dios. En estos tiempos Jesús sigue hablando, sigue predicando. Quienes le hemos escuchado en virtud de sus siervos, hemos visto que lágrimas brotan de nuestros ojos, hemos sentido estremecer nuestro cuerpo como si una descarga eléctrica cayera sobre él, y se han abierto los labios de conmovidos auditorios cristianos para bendecir su santo nombre y decirle: bendito sea, Señor. Los caminantes que iban a la aldea de Emaús, tristes por lo que había sucedido en Jerusalén, a saber, la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, habían tenido la bendición de escuchar con antelación las hermosas enseñanzas del gran maestro de Galilea. Por eso dieron testimonio de que era varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. San Lucas capítulo 24 versículo 19. A ellos, comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Y una vez que desaparece de sus ojos, se quedaron a comentar lo que habían sentido cuando les hablaba en el camino, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así como ellos, también nosotros, cuando oímos hablar a Jesús a través de sus siervos, sentimos que se enciende en nuestros corazones la llama del Espíritu Santo y glorificamos su nombre. Bien podemos decir como los ministriles: nunca ha hablado hombre como este, nunca ha hablado un hombre como Jesús de Nazaret. Amados hermanos, ahora explicaré otro aspecto de nuestro mensaje. Cuando habla Jesús, se hacen milagros, se hacen maravillas, los vientos y la mar le obedecen, los enfermos sanan, los muertos resucitan. En cierta ocasión, encontrándose Jesús en el barco acompañado de sus discípulos, he aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Llegándose a él, los discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y la mar le obedecen? San Mateo capítulo 8 versículos 23 al 27. ¿Quién es, amados hermanos, este hombre que ha hablado? Es Jesús nuestro Señor. Cuando habla Jesús, los enfermos sanan. Un leproso le dice: Señor,